Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. De aquí les mandamos un gran abrazo. Espero que estén muy bien junto a su familia. Hoy tenemos una nueva historia para contar sobre el amor y sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Así que te invito a orar junto a mí y que estés junto con tu familia, tomadito de la mano y oremos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por este regalo tan bello, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque este tiempo podemos compartir, Señor, junto a nuestra familia, Dios mío. Te pido por cada, Señor, niño o niña, Dios mío, que esté escuchando tu palabra, que tú les estés ayudando, que tú les seas fortaleciendo, que tú bendigas y guardes su hogar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y presta mucha atención a lo que hoy vamos a aprender. Bendiciones. Recordemos lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Vimos que Jesús es nuestra Navidad, que Él vino, nació en un pesebre. Y esa es la verdadera historia de la primera Navidad, cuando Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra. Quizás varios de ustedes tienen algún pesebre, algo que les recuerde de que Jesús nació en este mundo, pero con un propósito. Él tenía un propósito muy grande con tu vida y con mi vida. Algunas obras de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Sabían que una vez había una boda y todo el mundo se lo había pasado tan bien que nadie se dio cuenta de que se había acabado el vino? María, la madre de Jesús, sabía que su hijo podía solucionar este problema y les dijo, hagan lo que él diga, les dijo a sus sirvientes. Y resulta que había unas jarras con agua que Jesús pidió que las llenaran. Y resulta que para sorpresa de todas las jarras ahora tenían el mejor vino que habían probado en toda la noche. Todos los que conocemos comienzan con sus mejores vinos y después de que los invitados se han saciado, traen las cosas baratas. Pero has guardado lo mejor hasta ahora, dijeron los invitados. Y este fue uno de los primeros milagros conocidos que hizo el Señor Jesús. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? De Juan, ¿cierto? Hijo de Elizabeth, ¿ya? Y el sacerdote Zacarías, que su madre no podía dar a luz, no podía tener bebés, pero Dios les bendijo y dejó mudo a su papá. Bueno, cuando Juan creció, viajó por todo el país contándole a la gente y al mundo acerca de Jesús, de que venía algo grande, que para salvación de las personas. Jesús un día fue para allá al río Jordán y Juan lo bautizó. Y así marcó el inicio de la obra de Jesús en público. Jesús comienza a llamar a varios varones para que les sirvan. Llamó a 12 personas que iban a ser sus discípulos. Eran hombres de diferentes lugares y Jesús los comenzó a llamar uno por uno para que pudieran seguirle y servirle. Donde quiera que Jesús iba, lo seguían muchas personas, habían grandes multitudes siguiéndolo, porque veían las obras de nuestro Señor Jesús. Una vez, Jesús, en medio de una multitud muy grande, alimentó a más de 5.000 personas. Y solamente había 5 panes y 2 peces que tenía un pequeño niño.
Y eso el Señor Jesús lo partió y repartió a todas las personas y todos comieron y se saciaron. Un día también Jesús estaba en un bote y había una gran tempestad, pero Jesús, como es todopoderoso, calmó esa tempestad. En otra oportunidad, Jesús caminó sobre el agua. De hecho, sus discípulos se asustaron grandemente al verlo de lejos caminar sobre el agua. También en otra oportunidad, Jesús resucita a un amigo que se llama Lázaro y todos vieron cómo Jesús lo resucitaba, porque para el Señor no hay ni nada imposible. También Jesús sana a muchos enfermos. Durante el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, hizo todo lo que podía hacer para ayudar a las personas. Sanaba a los enfermos de todos los tipos, de todas las enfermedades. ¿Sabían que un día Jesús visitó a Pedro y a Andrés, que eran sus discípulos, y en la casa de su familia en Capernaum? Y la suegra de Pedro estaba muy enferma con fiebre. Jesús ordenó a la enfermedad que la dejara y ella se sintió mucho mejor, así que se ofreció a servirle de inmediato. Después de escuchar acerca de este milagro, gente de todos lados vino a pedirle a Jesús que los sanara de sus dolencias. Jesús sanó un hombre que había caminado todas sus vidas con muletas. Jesús también sanó a un hombre ciego, le dio la vista. Podemos ver que el Señor hizo muchos milagros de todo tipo. Sanó a paralíticos, a ciegos, a personas con lepra. Muchas cosas hizo el Señor Jesús. Y muchas de ellas están escritas en la Biblia. Así que si quieres saber cada una de ellas, te invito a estar escudriñando la palabra del Señor. Después de hacer muchos milagros, ya era el tiempo de cumplir su propósito. Y el Señor mandó que prepararan una cena, un lugar especial. Y el Señor estaba ahí con sus discípulos compartiendo. Esta cena era muy especial. Sabemos que el Señor Jesús vino con un propósito a esta tierra. No era para quedarse para siempre, sino Él tenía un tiempo específico. Él tenía un propósito que cumplir. El Señor tomó pan que representaba su cuerpo que iba a ser molido. También vino que representaba su sangre que iba a ser derramada por nosotros, porque Él iba a ser ese cordero que antiguamente tenían que sacrificar para perdón de pecados. Él iba a ser nuestro cordero. Él iba a dar su vida por nosotros. Después de cenar con sus amigos, Jesús fue al monte de los olivos a orar. Y uno de sus discípulos, pero Jesús sabía quién era, lo traicionó y le dio un beso y lo llevaron detenido para buscarle y para poder ser crucificado. Jesús fue llevado ante Pilato, pero no encontraba ninguna culpa en él. Pero todas las personas decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Así que él se lavó las manos para que Jesús fuera crucificado. Jesús siempre oraba en su corazón diciéndole a Dios que perdonara a las personas de su pecado, porque era necesario que Él padeciera por nosotros, porque Él tenía que cumplir un propósito. Jesús llevó esa cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a tus amigos, por amor a todos, porque Él no quería que nadie se perdiera.
¿Te acuerdas que cuando vimos al principio Adán y Eva se separaron de Dios porque cometieron un pecado, ya desobedecieron, tuvieron ahí, comieron el fruto prohibido porque querían ellos ser igual que Dios, así que ellos pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén y el hombre quedó separado de Dios. Pero Jesús, al venir a este mundo, él tenía un propósito de poder hacer que nosotros pudiéramos ir ante el Padre, que pudiéramos ir ante el Señor a reconciliarnos con Dios. Y por eso que Él llevó esa cruz, por amor a ti, por amor a mí. Jesús fue crucificado. Jesús fue ahí muerto, aunque sin culpa, sin pecado alguno, Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras fallas. Cuando mentimos, Él llevó sus pecados. Cuando hemos cometido algo malo, cuando hemos robado, cuando hemos dicho cualquier ofensa a otras personas, Jesús ahí llevó todos nuestros pecados por amor a ti, por amor a mí y por amor a todas las personas. Y eso fue el sacrificio que Jesús hizo. Él se despojó de su corona, siendo un Dios, siendo un rey de reyes, señor de señores. Él se despojó de toda su riqueza, de todos sus bienes, de todo para venir a este mundo, solamente por amor a ti. Y si Él no se bajó de esa cruz, es porque Él te amaba y Él me amaba a mí. Y Él quería que nos reconciliáramos con el Señor para que tuviéramos comunión con el Padre. Jesús dio su vida por nosotros. Él fue clavado en esa cruz junto a personas que sí habían cometido algún delito y él sin delito alguno fue crucificado. Pero aún así el Señor en la cruz decía, sí, Padre, no tomes en cuenta los pecados de ellos, perdónales. Y el Señor siempre intercedía por nosotros. Pero Jesús, antes de morir, él había dicho de que después él iba a resucitar, que era necesario que él muriera, pero que él iba a resucitar porque la muerte no lo puede vencer, no lo puede detener, porque Jesús es Dios. Y él estaba desde el principio. Desde el principio Jesús era en la creación, desde el principio él estaba. Y Jesús resucitó. Y resulta que al pasar el tercer día, como Jesús había dicho, él había resucitado. Y había dos personas que iban camino a Emaús. Dos de los seguidores de Jesús caminaban por el camino hacia un pueblo llamado Emaús. Estaba a unas 7 millas de Jerusalén. Mientras caminaban, hablaban de todas las cosas que habían sucedido en los últimos días. Hablaban de Jesús, compartiendo la última cena en Pascua y cómo había sido arrestado y crucificado. Estaban desconcertados de por qué su cuerpo acababa de desaparecer de la tumba. Habían sucedido tantas cosas y simplemente no podían entender para qué era todo. Se les unió otro viajero que también caminaba hacia Emaús. Fue Jesús. Sin embargo, los dos hombres no lo reconocieron. No se daban cuenta que estaban caminando con Jesús, que había resucitado. ¿Qué estás discutiendo? Jesús le preguntó. ¿Qué están discutiendo juntos mientras caminan?
Se veían muy miserables cuando uno de los hombres llamado Cleofás dijo: ¿Es usted el único que visita Jerusalén y no sabe lo que ha sucedido allí en estos días? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Acerca de Jesús de Nazaret, respondieron. Él era un profeta y poderoso en lo que dijo e hizo. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron y fue crucificado. Esperábamos que resucitaría, que restauraría a Israel. Y hoy es el día de hoy. Tercer día dijo que se levantaría al tercer día. Los hombres continuaron explicando. Entonces nuestras mujeres se asombraron, fueron a la tumba y dijeron que su cuerpo había desaparecido. Luego nos dijeron que habían visto ángeles, que habían dicho que estaba vivo. Nuestros amigos fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús por ninguna parte. Jesús le dijo: cuán necios habéis sido, qué lentos para creer todo lo que han dicho los profetas. El Salvador tuvo que sufrir todo eso y entonces la gente pudo ver su gloria. Con eso Jesús pasó a decirle a los hombres todo lo que los profetas habían dicho que sucedería sobre él. Cuando los hombres llegaron a la aldea, Jesús iba a continuar su viaje, pero los hombres dijeron: es casi de noche, quédense con nosotros. Jesús estuvo de acuerdo. Más tarde, cuando estaban a punto de comer, Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y de repente lo reconocieron. Es verdad, se dieron cuenta de quién era y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos decía lo que significaban las escrituras? Se dieron cuenta de que hablar con él les había afectado. Inmediatamente partieron de regreso a Jerusalén para contárselo a los discípulos. Es verdad, el Señor ha resucitado y se nos ha aparecido. Luego le contaron a los demás todo lo que había sucedido y le explicaron que Jesús partió el pan y lo habían reconocido de verdad. Y ellos siguieron su camino contando de que Jesús había resucitado. El regalo de Dios. Después de la resurrección de Jesús, de la muerte y después de la crucifixión, permaneció entre sus amigos y familiares durante 40 días. ¿Por qué podrían necesitar los discípulos ayuda para difundir el mensaje de amor de Dios? Jesús había prometido un regalo, algo que iba a estar con ellos todos los días. Jesús prometió al Espíritu Santo que Él se iría, pero quedaría con nosotros el Espíritu Santo, que nos ayudaría, nos animaría, nos daría consuelo, nos daría fuerza. Y era importante este hermoso regalo. Mientras estaban en la montaña, las nubes descendieron y Jesús dejó a sus discípulos por última vez y ascendió al cielo. ¿Cómo se sentirían los discípulos en ese momento? ¿Por qué crees? ¿Cómo crees tú? Seguramente estaban algo tristes porque se iba el Señor, pero sabían que Jesús les había prometido algo muy especial, el Espíritu Santo que estaría
con ellos por siempre y que ahora podrían tener ellos comunión con el Padre. Tú y yo ahora podemos tener comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas para ayudarnos. Y resulta que lo esperaron ese regalo y llegó. Llegó ese regalo prometido. De repente la habitación se llenó con el sonido de un viento violento. Aparecieron lenguas de fuego. Se separaron y se posaron sobre la cabeza de cada persona, pero nadie se quemaba. Cada uno de los discípulos se llenó del Espíritu Santo. De repente los discípulos se dieron cuenta de que podían hablar diferentes idiomas. El Espíritu Santo les permitió hablar diferentes idiomas y quedaron ahí, quedaron todos hablando diferentes lenguas. Es importante su Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos tener esa fuerza, ese poder para predicar del Señor. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Jesús vino a cumplir un propósito, que era dar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre. Y es importante que podamos seguir sus pasos, como Él era, como Él anduvo. Si quieres conocer más de la vida de Jesús, puedes leer su palabra. Ahí está todo. Todo como Jesús era, como Jesús se conducía a través en este mundo. Porque Él pasó muchas cosas, pasó pruebas, dificultades, pero siempre Él seguía y se comunicaba con el Señor. Una de las cosas que Jesús siempre hacía era orar al Padre. Aunque Jesús era Dios, siempre tenía comunión con el Padre en oración. Recuerda que orar es hablar con el Señor. Leer su palabra. El Señor Jesús siempre estaba leyendo. Desde pequeñito Jesús iba al templo y leía las Sagradas Escrituras. Ahí podemos encontrar los tesoros más hermosos. Hay promesas para ti, para mí, para tu familia. Hay una palabra maravillosa para cada uno de nosotros. Es importante también que en este tiempo, que quizás es difícil, que ya no podemos ir a la iglesia en forma física, pero sí podemos conectarnos, ya sea los jueves al estudio a través de Zoom o el día domingo podemos ver el culto en nuestro hogar. Es importante que no dejemos de buscar del Señor, aunque sea a través de estos medios digitales que el Señor ha permitido que tengamos. Es importante. Dile a tu familia que el día jueves a las 8 hay estudio y que es importante que todos nos reunamos, aunque sea un ratito por Zoom, y que podamos compartir. Así que el día jueves, dile a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, de que se conecten y así podrás estar compartiendo con los demás hermanos. Así que en este tiempo no dejes de buscar del Señor, aunque estamos cada uno en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Es importante que en cada casa podamos buscar del Señor. Dejen un tiempo como familia para buscar del Señor. Apaguen un rato la tele, compartan, lean una porción de la palabra, oren, pueden cantar, pero busquen juntos al Señor, no por separado. Dejen un tiempo para buscarlos juntos como familia. Es importante que sigamos buscando del Señor y su Espíritu Santo, que fue ese regalo prometido, pidámoslas a Él de su presencia, que Él nos llene de su espíritu, que Él nos llene de su presencia. Su Espíritu Santo, cuando es derramado sobre nuestras vidas, Él nos ayuda a predicar a otros, tal como Jesús lo hizo.
podemos predicarle a otras personas. Jesús dijo que tenían que ir y predicar primero a su familia, a su contorno, a los que están alrededor nuestro, a sus amigos, luego a los que están un poco más lejos. Predicar de la palabra del Señor, dar a conocer a otros de que hay un Jesús, de que hay buenas nuevas, de que ha venido un Salvador que murió por nuestros pecados y Él se llevó todas nuestras culpas, pero Él quiere que le busquemos, que dejemos todo lo malo atrás, pero Él nos va a ayudar, no es que tengamos que hacerlo solitos, sino que Él nos va a ayudar a seguir este camino que es bueno. Así que podamos seguir los pasos de Jesús. Busquen del Señor, Él está presente todos los días a nuestro lado, a nuestro alrededor, Él está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros y solamente tenemos que buscarle. Así como el Señor Jesús oraba y leía y se congregaba, nosotros también. Quizás no podemos ir a la iglesia en forma física, pero sí podemos congregarnos con estos medios digitales y podemos hacerlo en nuestro hogar junto a nuestra familia. Así que vamos a orar, que el Señor te bendiga, te ayude y bendiga a tu familia. Y recuérdales siempre poder estar buscando del Señor. Así que oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor, porque diste tu vida por nuestros pecados para que nosotros fuéramos perdonados. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande. Y has dejado tu regalo, tu Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días, para que nos ayude, nos redarguya, nos diga, nos indique el camino correcto a seguir. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir tus pasos. Ayúdanos. Ayúdanos a poder buscarte, a congregarnos quizás por estos medios digitales, pero que también tú los has puesto para que podamos seguir escuchando y aprendiendo de tu palabra. Te pido por cada familia que tú les seas bendiciendo a cada uno. Gracias te damos por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Gracias, Señor. Amén y amén. Ya, niños, que el Señor les bendiga mucho. Les mandamos un gran abrazo. Espero que estén muy bien y esperamos pronto podernos ver. Bendiciones. Bendiciones a todos.